El audiolibro El eco que llena tu vida es una inmersión profunda en la filosofía de la creación consciente, una perspectiva que desafía la noción de que somos simples espectadores de nuestra existencia. El narrador, con una voz serena y persuasiva, nos presenta una idea central: la vida es un eco monumental de lo que enviamos. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción se propaga al universo y regresa a nosotros con una fuerza multiplicada. Esta guía, lejos de ser un simple manual de autoayuda, se articula como un viaje de descubrimiento interior en el que se nos enseña a convertirnos en los directores de orquesta de este eco, eligiendo conscientemente las vibraciones que deseamos que resuenen en nuestra realidad. La estructura del audiolibro es didáctica y envolvente, dividida en 5 capítulos que, de manera secuencial, nos desvelan los pilares de este poder creativo. Capítulo 1. La semilla de tu realidad, el susurro de la mente. El viaje comienza en el jardín de la mente, un terreno fértil donde cada pensamiento que albergamos se siembra como una semilla de nuestra realidad. El audiolibro nos advierte que este jardín es indiferente a la naturaleza de las semillas. Tanto las de alegría como las de miedo crecen con la misma tenacidad. La clave, según el autor, reside en la conciencia. La mayoría de nosotros vive con el piloto automático, sembrando semillas de duda y autocrítica sin siquiera notarlo, y luego nos sorprendemos cuando nuestra vida refleja un paisaje de escasez y frustración. La conmovedora historia de Laura es el primer testimonio de este fenómeno. Durante años, Laura fue prisionera de un diálogo interno implacable. Frases como "no soy lo suficientemente buena", "nunca tendré éxito" o "mi voz no importa" eran el telón de fondo constante de su vida. El audiolibro nos sumerge en su monotonía, un trabajo sin pasión, relaciones superficiales y una sensación crónica de invisibilidad. El punto de inflexión llega cuando, agotada de su propia voz, Laura se arma de valor para transcribir esos pensamientos limitantes. Este fue el primer acto de conciencia. Luego, como un acto de rebeldía, para cada pensamiento negativo, escribió una afirmación positiva radicalmente opuesta. El audiolibro detalla la lucha interna que experimentó al principio, sintiéndose absurda al repetir "soy capaz y mi voz es valiosa". Sin embargo, con el tiempo, la constancia se impuso. El eco de sus nuevas afirmaciones comenzó a resonar más fuerte que el de sus viejas dudas. Su transformación no fue una explosión, sino una gradual manifestación de su nueva realidad. Los colegas de trabajo, sin saber por qué, comenzaron a buscar su opinión. Una idea que había mantenido en secreto por miedo a la crítica, la compartió en una reunión, y no solo fue bien recibida, sino que se convirtió en un proyecto clave que la llevó a un ascenso que cambió su vida por completo. El ejercicio de este capítulo es una práctica de reprogramación profunda. Se nos pide que dediquemos 10 días a un ritual diario en el que identifiquemos nuestros 5 pensamientos negativos más persistentes y los reemplacemos con afirmaciones. La clave para que las semillas germinen, nos dice el audiolibro, es el refuerzo a través de la acción. Cada día, se debe realizar un pequeño acto que sea una prueba tangible de la nueva creencia, demostrando a nuestra mente y al universo que estamos comprometidos con la nueva realidad que estamos creando. Capítulo 2. El agua de tu realidad, el latido de las emociones. El segundo pilar de la creación consciente se enfoca en las emociones, descritas como el agua que nutre o envenena las semillas de nuestros pensamientos. El audiolibro nos enseña que el destino de nuestros sueños depende enteramente de la calidad de este riego. Un pensamiento de éxito, regado con la gratitud, la alegría y la paz, florecerá con una fuerza incontenible. Sin embargo, ese mismo pensamiento, regado por el miedo, la ira o la desesperación, se marchitará o se manifestará de una manera distorsionada y negativa. El autor insiste en que las emociones no deben ser ni suprimidas ni temidas, sino comprendidas y canalizadas. El audiolibro nos presenta la historia de Daniel, un hombre que, tras ser despedido de su trabajo, se sumergió en un pozo de resentimiento que consumía cada aspecto de su vida. La narración describe cómo esta energía se hizo tan densa que se convirtió en un muro entre él y el mundo. Sus relaciones se tensaron, y cada oportunidad laboral que se presentaba se desvanecía. La transformación de Daniel comienza cuando un mentor le enseña a dialogar con sus emociones. En lugar de culpar, Daniel aprende a preguntarse: ¿qué me está enseñando esta emoción? El audiolibro detalla el momento en que Daniel descubre que su ira no era por el trabajo, sino por el miedo a la inutilidad y a no ser suficiente. Esta revelación le permitió liberar esa energía y, como un acto de purificación, comenzó a llevar un diario de gratitud, agradeciendo por la salud, un techo sobre su cabeza y las pequeñas bondades de su vida. Esta práctica actuó como un agua purificadora que, poco a poco, cambió su vibración.
Su nueva energía atrajo una oportunidad laboral inesperada en un campo que no había considerado, uno que le brindó una pasión que lo llenó de vida. El ejercicio de este capítulo es una práctica de inteligencia emocional y alquimia personal. Cuando te sientas abrumado por una emoción, el audiolibro te guía a pausar, respirar y sentirla sin juzgar. Luego, te reta a elegir conscientemente una emoción más elevada, visualizarla como una luz cálida y reconfortante que se expande desde tu corazón y repetir una afirmación que la ancle en tu ser, como elijo la paz o elijo la gratitud. Capítulo 3. El puente a tus sueños. La acción consciente. El tercer pilar de la creación consciente es la acción consciente, un elemento que el audiolibro describe como el puente indispensable que conecta el mundo interno de nuestras intenciones con la realidad externa que deseamos. El autor nos advierte que sin acción, los pensamientos y las emociones se quedan en el reino de lo etéreo, como un barco anclado en un puerto. La acción, según el audiolibro, no solo nos mueve hacia nuestros objetivos, sino que también es una forma de comunicación con el universo, una demostración de nuestro compromiso y fe. La historia de Carlos, un músico con un talento extraordinario, es el testimonio de este principio. Carlos estaba paralizado por el miedo al fracaso, un miedo tan profundo que se manifestaba en la procrastinación. Su casa estaba llena de composiciones a medio terminar, su mente estaba llena de melodías, pero ninguna salía al mundo. El audiolibro nos describe su lucha interna, el miedo a la crítica y la inseguridad que lo mantenían atado. El punto de inflexión de Carlos no fue un gran salto, sino un pequeño y audaz acto. Un amigo lo retó a grabar una de sus canciones en casa y, con el corazón latiendo con fuerza, la subió a internet. Este simple paso, el primer ladrillo de su puente hacia el éxito, generó una retroalimentación positiva inesperada. Esa pequeña validación fue el combustible que lo impulsó a dar el siguiente paso, luego el siguiente, hasta que su música, construida con la suma de muchos pequeños actos valientes, se convirtió en su exitosa carrera. El ejercicio de este capítulo es una estrategia de planificación con propósito. Se nos pide que elijamos un sueño que hemos pospuesto y lo dividamos en 7 pequeñas acciones, una para cada día. La clave es que estas acciones deben ser tan manejables que no haya lugar para la excusa. El audiolibro enfatiza la importancia de reflexionar al final de cada día sobre cómo te sentiste al completar la tarea, permitiendo que el impulso de los pequeños logros te impulse hacia el siguiente. Capítulo 4. La alquimia del fracaso, transformando sombras en luz. El cuarto capítulo del audiolibro El eco que llena tu vida se adentra en uno de los temas más difíciles y liberadores, el fracaso. El autor nos invita a abandonar la percepción de que el fracaso es el final del camino y a abrazarlo como un maestro formidable. Utilizando la poderosa metáfora de la alquimia, nos explica cómo la experiencia del fracaso, al igual que el plomo, puede ser sometida a un proceso consciente de reflexión para ser transformada en el oro de la sabiduría y el crecimiento personal. El audiolibro nos presenta la historia de Elena, una emprendedora apasionada que invirtió toda su energía, su tiempo y sus ahorros en un negocio de ropa sostenible que, a pesar de sus buenas intenciones, terminó colapsando. La narración detalla el profundo torbellino emocional que sintió, la vergüenza por haber fallado, el dolor de ver su sueño desmoronarse y la sensación de haber defraudado a todos. Sin embargo, en lugar de rendirse, Elena se embarcó en un profundo proceso de autoanálisis y de construcción. El audiolibro describe cómo, en lugar de lamentarse, se obligó a sí misma a sentarse y a desglosar cada error, cada decisión equivocada y cada paso en falso de su negocio. En este proceso de alquimia personal, Elena destiló sus experiencias y se dio cuenta de que su fracaso no era un reflejo de su valía, sino una fuente invaluable de datos sobre marketing, gestión financiera y estrategia de negocio. Armada con este conocimiento, y con una nueva sabiduría adquirida, lanzó un segundo proyecto que, esta vez, se convirtió en un éxito rotundo. El audiolibro nos enseña que el fracaso de Elena no la destruyó, sino que la construyó, dándole las herramientas y la fortaleza necesarias para triunfar. El ejercicio de este capítulo es un acto de narración y resignificación. Se te pide que elijas un fracaso significativo de tu pasado y lo narres como si fuera una historia. Debes escribir lo que sucedió, cómo te sentiste y, en una segunda parte de la historia, debes extraer y escribir las lecciones aprendidas. Al final, se te reta a tomar una de esas lecciones y convertirla en una acción consciente en tu vida actual, demostrando que el fracaso de tu pasado puede, de hecho, construir el éxito de tu presente. Capítulo 5. La vibración del amor, la fuerza que lo transforma todo. El audiolibro culmina con el pilar más fundamental y poderoso de todos, el amor. El autor afirma que el amor, en su forma más pura y vibrante,
es la fuerza creativa del universo. Al cultivar una vibración de amor incondicional, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida, nos convertimos en un imán para experiencias que resuenan con esa misma alta frecuencia. El audiolibro nos asegura que la verdadera transformación no reside en la estrategia o la técnica, sino en la conexión con nuestro propio ser. La historia de Ana es el testimonio de este principio. Ana era una mujer que lo tenía todo para ser feliz, pero vivía con un profundo sentimiento de indignidad. El audiolibro nos detalla su lucha interna. Aunque era una amiga leal y una persona generosa, se negaba a sí misma ese mismo amor y respeto. Su transformación comenzó con un ritual de amor propio. Todas las noches, se sentaba a escribir una carta a sí misma, expresando gratitud por sus cualidades y perdonándose por sus errores. Al principio, las palabras le sonaban falsas, pero con el tiempo, el eco de esas palabras comenzó a resonar en su ser. Empezó a mirarse en el espejo y a sentir una genuina ternura por la persona que veía. Esta nueva vibración se reflejó en su realidad. Sus relaciones se hicieron más profundas, las oportunidades profesionales llegaron a su puerta y, lo más importante, encontró una paz interior que nunca había conocido. El ejercicio final es la culminación de todos los capítulos, una práctica de aceptación radical y gratitud personal. Se te pide que, durante un mes, te pares frente a un espejo y, mirándote a los ojos, repitas con toda la sinceridad posible: me amo y me valoro tal como soy. El audiolibro nos asegura que esta práctica, combinada con el ejercicio de escribir 3 cosas que hiciste bien cada día, no solo cambiará tu percepción de ti mismo, sino que reajustará la frecuencia de tu vida entera. Al final, el audiolibro nos dice que la creación consciente no es una lucha, sino una danza con la vida, un eco de amor que se extiende desde nuestro corazón hasta el universo entero. Capítulo 6. La sincronicidad del universo, la brújula de tu camino. En este capítulo, el audiolibro nos introduce al concepto de la sincronicidad, definiéndola como la forma en que el universo nos habla a través de coincidencias significativas. El autor argumenta que una vez que alineamos nuestros pensamientos, emociones y acciones, el universo responde enviando señales que nos guían hacia nuestros sueños. La sincronicidad no es magia, sino la manifestación de que estamos en la frecuencia correcta, una brújula que confirma que vamos por el camino correcto. La historia de Sofía ilustra este principio. Sofía era una artista que soñaba con vivir de su pintura, pero sentía que su talento no era suficiente para conseguir una galería. Un día, mientras caminaba por la ciudad sumida en la duda, un fuerte viento sopló una hoja de papel directamente a sus pies. Era un folleto arrugado de una pequeña exposición de arte para artistas emergentes en una cafetería local. Sofía casi lo ignoró, pero al ver el nombre de la cafetería, recordó que era el lugar donde su abuela, también artista, solía llevarla de niña. Sintió que era una señal. Decidió contactar a los organizadores, y aunque no consiguió un lugar en la exposición, el dueño de la cafetería, conmovido por su historia, le ofreció exhibir 2 de sus obras. En la inauguración, un coleccionista que pasaba por casualidad quedó tan impresionado con su trabajo que no solo compró sus cuadros, sino que también le ofreció una exposición individual en su galería. La casualidad de la hoja de papel fue el inicio de su carrera. El ejercicio de este capítulo es la cacería de sincronicidades. Se te pide que durante una semana, en un estado de calma, observes tu entorno con atención. Debes anotar cada coincidencia que te parezca significativa, no con la intención de interpretarla de forma mística, sino como una confirmación de que tus intenciones están resonando con el universo. El audiolibro te guía a ver estas señales como un puente entre tu mundo interior y el mundo exterior, un recordatorio de que no estás solo en tu camino. Capítulo 7. El eco de la resiliencia, la raíz de tu fortaleza. En este capítulo, el audiolibro nos enseña que el camino hacia la creación de nuestra realidad no está exento de obstáculos. La resiliencia se presenta no como una cualidad de los fuertes, sino como un músculo que se construye a través de cada desafío superado. La metáfora que se utiliza es la del árbol. Sus raíces se hacen más profundas y fuertes no con la brisa, sino con la tormenta. La resiliencia, se nos dice, es la capacidad de transformar los golpes de la vida en abono para nuestro crecimiento. La historia de Mateo es un ejemplo conmovedor. Mateo era un exitoso deportista que sufrió una lesión grave que puso fin a su carrera. La narración detalla su caída en una profunda depresión, sintiendo que había perdido su propósito y su identidad. Sin embargo, en su punto más bajo, un viejo amigo le recordó una de sus viejas frases: el dolor no es una pared, es una puerta. Mateo decidió aplicar esta filosofía a su nueva realidad. En lugar de lamentar lo que había perdido,
se enfocó en lo que aún tenía: su mente, su experiencia y su pasión por el deporte. Empezó a estudiar y a formarse para ser entrenador, usando su propia historia no como una excusa, sino como una herramienta para conectar con sus atletas. Hoy en día, es uno de los entrenadores más respetados del país, y su mayor legado no es una medalla, sino la capacidad de enseñar a otros a encontrar la fortaleza en sus propias caídas. El ejercicio de este capítulo es la reescritura del dolor. Se te pide que elijas un desafío significativo de tu pasado y escribas dos versiones de la historia. La primera versión debe centrarse en el dolor, la pérdida y la injusticia. La segunda versión debe reenfocar la historia en las lecciones que te dejó, la fortaleza que construiste y las nuevas puertas que se abrieron. El objetivo de este ejercicio es entrenar a tu mente a buscar el crecimiento incluso en las experiencias más difíciles. Capítulo 8. El eco de la compasión, la expansión de tu mundo. En este capítulo, el audiolibro expande la idea del eco más allá de uno mismo, hacia el servicio a los demás. La compasión se describe como la vibración más elevada, un acto de amor que no solo beneficia al otro, sino que también expande nuestra propia conciencia y nos conecta con una fuerza universal. El autor nos invita a salir de nuestro mundo interior para darnos cuenta de que la verdadera felicidad y el propósito más profundo se encuentran al servir a los demás. La historia de Lina es el ejemplo de esta verdad. Lina era una mujer que había logrado todo lo que se había propuesto, pero se sentía vacía. El audiolibro describe cómo su vida, aunque llena de éxitos, carecía de un propósito mayor. Su punto de inflexión fue un viaje que hizo a una comunidad rural. Allí, se dio cuenta de las dificultades que enfrentaban los niños para ir a la escuela, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción que no era de éxito o de logro, sino de pura compasión. Sin pensarlo dos veces, Lina se dedicó a construir una pequeña biblioteca con la ayuda de la comunidad. Lo que empezó como un proyecto para ayudar a otros, se convirtió en la fuente de su propia felicidad. El audiolibro concluye que la risa de los niños y la gratitud de sus padres le dieron un propósito que sus logros materiales nunca pudieron igualar. El ejercicio de este capítulo es la práctica de la compasión. Se te pide que durante una semana, realices un acto de servicio o compasión por otra persona, ya sea un extraño, un familiar o un amigo. El acto no tiene que ser grande. Puede ser algo tan simple como escuchar a alguien sin juzgar, ayudar a un vecino con una tarea o donar algo que ya no necesites. El audiolibro te anima a reflexionar sobre cómo te sentiste después de realizar ese acto, observando cómo la vibración de tu compasión expandió tu propio mundo. El audiolibro concluye uniendo los hilos de todos los capítulos. Nos invita a vernos no como un simple eco, sino como una sinfonía en la que nuestros pensamientos son la melodía, nuestras emociones son la armonía, nuestras acciones son el ritmo, y nuestro amor y compasión son la orquesta completa. Al final, nos recuerda que el eco más importante que podemos enviar al mundo es el de nuestra propia conciencia despierta, una vibración de amor, de resiliencia y de propósito que resuena mucho más allá de nuestra propia vida. El audiolibro nos deja con una pregunta: ¿qué clase de eco estás enviando al universo hoy? Capítulo 9. El poder del silencio, la melodía de la conciencia. En este capítulo, el audiolibro nos invita a descubrir el poder transformador del silencio y la quietud. El autor argumenta que en el ruido constante del mundo exterior y el incesante diálogo de nuestra mente, a menudo perdemos la conexión con nuestra voz interior, la fuente de nuestra verdadera sabiduría. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la puerta de entrada a la claridad, un espacio donde las semillas de nuestros pensamientos pueden germinar sin interrupción. La historia de Elías es un testimonio de este principio. Elías era un exitoso ejecutivo que vivía una vida llena de ruido, llamadas, reuniones, notificaciones y un constante estrés. A pesar de sus logros, sentía una profunda sensación de vacío y agotamiento. La narración describe cómo, en un punto de quiebre, Elías decidió alejarse de su vida agitada por unos días para pasar tiempo en una cabaña remota. Al principio, el silencio era ensordecedor. Su mente, acostumbrada al caos, luchaba por llenarlo con preocupaciones y pendientes. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Elías comenzó a notar el susurro del viento, el canto de los pájaros y, finalmente, la calma dentro de sí mismo. En esa quietud, se dio cuenta de que su éxito no le traía felicidad porque no estaba alineado con sus verdaderos valores. En el silencio, supo que su propósito real era la enseñanza. Al regresar a su vida, Elías no se deshizo del ruido por completo, pero incorporó el silencio en su rutina, dedicando tiempo a meditar y a escuchar su voz interior. Hoy, Elías es un profesor universitario,
y el éxito que encontró en el silencio es mucho más valioso para el que encontró en el ruido. El ejercicio de este capítulo es la meditación del silencio. Se te pide que durante 15 minutos al día, te sientes en un lugar tranquilo, cierres los ojos y simplemente observes tus pensamientos sin juzgarlos. El audiolibro te guía a ver tus pensamientos como nubes pasajeras en el cielo de tu mente. El objetivo no es detener los pensamientos, sino dejar de identificarte con ellos, abriendo un espacio para que tu intuición pueda hablar. Capítulo 10. El legado del propósito, la huella que dejas. El audiolibro nos invita a elevar nuestra conciencia más allá de la búsqueda de la felicidad personal para explorar el verdadero significado de nuestra existencia, el propósito. El autor define el propósito no como un gran objetivo o una meta final, sino como la huella que dejamos en el mundo a través de nuestras acciones. Es la intersección entre lo que amamos hacer, lo que el mundo necesita y lo que podemos ofrecer. La historia de Fabián es un ejemplo conmovedor. Fabián era un talentoso carpintero que había pasado su vida haciendo muebles de alta calidad, pero sentía que su trabajo, aunque bien hecho, carecía de un significado más profundo. La narración detalla cómo, al final de su vida, Fabián reflexionaba sobre el legado que dejaría. El punto de inflexión llega cuando decide no solo hacer muebles, sino también usar sus habilidades para ayudar a los demás. Comienza a construir juguetes de madera para un orfanato local. La sonrisa de los niños al recibir sus creaciones le dio una alegría que sus exitosos negocios nunca pudieron igualar. El audiolibro describe cómo Fabián se dio cuenta de que su propósito no era solo ser un buen carpintero, sino usar su talento para llevar alegría al mundo. Su legado no fue una colección de muebles finos, sino la felicidad que dejó en los corazones de los niños. El ejercicio de este capítulo es la meditación del legado. Se te pide que, en un estado de profunda relajación, visualices tu vida dentro de 50 años. ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti? ¿Qué huella quieres haber dejado en el mundo? El audiolibro te guía a escribir esta visión de tu legado, no para sentir presión, sino para usarlo como una brújula que te ayude a tomar decisiones más alineadas con tu verdadero propósito hoy. Capítulo 11. El bucle de la gratitud, la abundancia que multiplica. En este capítulo, el audiolibro profundiza en el poder de la gratitud, describiéndola no solo como una emoción, sino como una vibración activa que crea un bucle de abundancia en nuestra vida. El autor explica que la gratitud es la clave para cambiar nuestra percepción de la escasez a la abundancia, y que al agradecer por lo que ya tenemos, abrimos la puerta para que más cosas buenas lleguen. La historia de Isabella es un testimonio de este poder. Isabella era una mujer que lo tenía todo, pero vivía en un estado de constante insatisfacción, siempre buscando lo siguiente que la haría feliz. El audiolibro describe cómo su mente estaba programada para enfocarse en lo que faltaba, una mentalidad que la mantenía en un ciclo de anhelo y frustración. El punto de inflexión llega cuando Isabella comienza a llevar un diario de gratitud. Al principio, era un simple ejercicio, pero con el tiempo, su perspectiva comenzó a cambiar. Empezó a notar la belleza de su jardín, la amabilidad de los extraños y la calidez de su hogar. El audiolibro detalla cómo, al enfocarse en la abundancia que ya tenía, su vida comenzó a llenarse de más y más cosas por las cuales estar agradecida. El ejercicio de este capítulo es el diario de gratitud con acción. Se te pide que cada noche, escribas 3 cosas por las que estás agradecido. Después de escribir, debes reflexionar sobre una de esas cosas y preguntarte, ¿cómo puedo mostrarle mi gratitud al universo a través de una pequeña acción mañana? La acción puede ser algo tan simple como llamar a un amigo para agradecer su amistad o dedicar unos minutos a cuidar una planta. El objetivo es convertir la gratitud de un pensamiento a una vibración activa que atrae más abundancia a tu vida.